la posibilidad de hablar de Martín Fierro, pensé que un punto de partida interesante sería volver a este libro que es como un mojón en el estudio de Hernández, que es el de Tulio Alperín Dongui. Tulio Alperín Dongui, en el año 1985, en el capítulo que le dedica a Martín Fierro, propone una hipótesis interesante de la que voy a partir para desarrollar esta conferencia. Al Martín Fierro, básicamente, ¿se escucha la voz bien? Lee básicamente al Martín Fierro como un quiebre en la producción de Hernández. Es decir, para Alperín Dongui se trataría básicamente de un acto poético que le permite a Hernández salir de cierto anonimato, metamorfosearse de periodista del montón a una de las figuras poéticas centrales de la Argentina, aunque el reconocimiento haya venido post-mortem, ¿no? Es decir, aunque ese reconocimiento no lo haya tenido en el momento. Pero diríamos que Alperín Dongui mira este hecho de la producción, sobre todo de la primera parte del gaucho Martín Fierro de 1872, como aquel que le permite a Hernández salir de las sombras prescindibles de las historias de la literatura, ¿no? Ese mundo sombreado donde están las segundas líneas, y pasar a ser considerado un gran poeta. Pero habría una segunda metamorfosis tan importante como la del autor, que es la metamorfosis que produce Hernández en un género, que es el género de la literatura gauchesca, y que evidentemente la gauchesca, que parecía cerrada como ciclo con las guerras civiles, encuentra en Hernández su máxima expresión y al mismo tiempo su conclusión, porque también hay que decirlo que Hernández cierra, clausura de algún modo la gauchesca. Bueno, partiendo de estos dos elementos de metamorfosis, voy a empezar con esos dos aspectos y después me voy a ir hacia el texto. Primero, entonces, revisar cómo tengo que era Hernández, o hacer una mínima trayectoria de en qué estaba Hernández hasta 1872. ¿Qué grado de conocimiento tenía Hernández? Porque era un periodista asociado a la Confederación, asociado a los debates políticos en contra de las dos grandes primeras presidencias de la Organización Nacional, de hace Mitre y Sarmiento. Pero evidentemente Hernández, en ese debate, no puedo pensar la posición de Hernández sin irme un periodo más atrás, irme a la gran polémica. No voy a agotar esa polémica, pero tengo que hacer mención, la gran polémica Sarmiento-Alberdi posterior a la batalla de Caseros. Es decir, sabemos que Sarmiento acompaña a Urquiza en la campaña y escribe la campaña del Ejército Grande inmediatamente, pero ya desilusionado de Urquiza. En esa campaña del Ejército Grande, Sarmiento hace una clara alusión a Alberdi, es decir, tenemos a Alberdi y Sarmiento que durante toda la generación del 37 han combatido juntos, con algún paso, pero han combatido juntos contra la figura de Rosas. Cuando Sarmiento escribe la campaña del Ejército Grande, acusa a Alberdi de haber tomado posiciones políticas al servicio de Urquiza, y de algún modo también desliza, al dedicarle el texto, desliza muy malignamente, diría, cierta idea de que Alberdi ha sido un tanto cobarde durante el sitio de Montevideo. Por supuesto que Alberdi no va a dejar estas insinuaciones sin contestar. Y entonces se inicia lo que va a ser la gran polémica de los años 50 en la Argentina, entre Alberdi y Sarmiento, donde Alberdi va en las cartas quillotanas, es decir, insisto que quiero hacer como el marco, pero critica a Sarmiento, alegando, y cito a Alberdi, que su obra, El Facundo, es la política del Partido Liberal exaltado,
que desconociendo lo que había de normal en el hecho del caudillaje, quiso suprimirlo de un golpe. Fin de la cita de Alberdi. Y aparte, reitera una y otra vez que el gran error de Sarmiento ha radicado en querer remediar el despotismo del atraso con el despotismo del progreso. La violencia con la violencia. Hasta acá, Alberdi. Alberdi se va a desplazar del escenario político. Ustedes saben que fue el gran ausente, como siempre decimos, que después va a tener funciones diplomáticas en nombre de la Confederación, pero su pensamiento influye en toda la posición ideológica de la Confederación. Y es ahí donde tengo que ubicarlo a Hernández. Hernández, evidentemente, como empieza su tarea periodística al servicio del partido urquicista de la Confederación. Y adhiriendo, sin tener un trato personal así con Alberdi, pero adhiriendo a la posición alberdiana contraria a la dicotomía o al planteo dicotómico de Sarmiento. Entonces, ¿hasta en dónde había colaborado Hernández en este periodo? Bueno, su primera colaboración periodística es en el año 1852, en un periódico de Paraná, que es el Nacional Argentino, es la réplica en la Confederación del periódico El Nacional de Buenos Aires, donde Hernández, en ese periódico, que va a tener una extensa vida, en el año 1860 va a tomar la dirección del periódico, va a apoyar abiertamente la candidatura de Derqui. Aparecen en ese periódico varios artículos firmados por Hernández, siempre cuestionando el concepto de cómo entiende Buenos Aires la civilización, cómo entiende el concepto de centralismo, y fundamentalmente también aparecen algunos textos gauchescos, pero la crítica actualmente ha desechado toda posibilidad de que esos textos que aparecen en el Nacional Argentino sean de Hernández, aparecen bajo un seudónimo de Barriales. En 1861 Hernández va a intervenir en la batalla de Pavón y ahí se va a empezar a desencantar de la figura de Urquiza, ¿no? Es decir, no va a entender la posición de Urquiza dejando el campo libre a los porteños. En el 62, estoy punteando esto que dice, ¿por qué Alperín Dongui puede decir, bueno, un periodista del montón, ¿no? Digamos, ¿cuál es la...? En 1862 va a participar del Litoral, un periódico El Litoral que es de Evaristo Carriego, pero no Evaristo Carriego, el padre de Evaristo Carriego. Y en el año 1863 funda su propio periódico, el primer periódico que funda, que es El Argentino, que es donde va a escribir uno de los textos que ahora se está estudiando cada vez más, que es el primer texto, casi un libelo, ¿no?, de la defensa de Ángel Peñalosa, ¿no? La primera versión, que es mucho más combativa que la versión que después va a volver a publicar en 1875. Esta primera versión es de 1863 y nuevamente el ataque, ustedes saben que si bien no se ha comprobado, la prensa siempre consideró que quien estaba detrás de la muerte de Peñalosa había sido Sarmiento, por lo tanto a él le viene muy bien para atacar a Sarmiento, defender, pero aparte empieza a configurar una idea de Peñalosa como un caudillo diferente a Urquiza, etc. Después va a colaborar en el Eco de Corrientes, bueno, así hasta que llegamos a su colaboración en el periódico El Río de la Plata, que es del año 1869. ¿Por qué me detengo en el periódico El Río de la Plata? Porque en él Hernández va allá a expresar un programa político concreto. Y en ese programa político punteo algunos de las demandas que él hace. Habla de abolición del contingente de fronteras, formación de tropas de línea, autonomía de las localidades, municipalidades electivas, elegibilidad de los jueces de paz, comandantes de frontera y consejeros escolares. Si uno empieza a ver lo que va a ser el proyecto que uno entrevé
en el Martín Fierro. Un fragmento de Hernández en ese diario que se llama, el fragmento se llama La ciudad y la campaña, publicado en octubre del año 69, o sea, 3 años antes de la publicación del Martín Fierro, dice textualmente: el Río de la Plata, refiriéndose al periódico, se ha constituido en defensor de los derechos desconocidos y violentados en el habitante de la campaña, infatigables y perseverantes en defender la causa de los oprimidos. No desmayaremos antes de ver que las garantías individuales se convierten en una verdad incuestionable y dejan de ser una simple y lujosa declaración de la ley. ¿Qué importa que tengamos, y acá vean la crítica a Sarmiento, qué importa que tengamos exposiciones, telégrafos, ferrocarriles, si los indios nos invaden, si la vida peligra, si la propiedad está amenazada en todo momento? La vida y la propiedad son el fundamento de la sociedad. Creo que este párrafo uno ya puede ver bien claro que está el ideario que él va a desarrollar después poéticamente. Es interesante también ver que en estos periódicos que se van sucediendo, Hernández más de una vez utiliza lo que Marc Anguenot llama la argumentación boomerang, ¿no? Es decir, ponen palabras las palabras de los otros, pero las da vueltas, porque habla, por ejemplo, de que la barbarie está sentada en el sillón de Rivadavia, ¿no? Es decir, entonces hace mucho de eso. En el año 1870, Hernández estalla la rebelión de López Jordán, y recuerden que ese año es asesinado Urquiza, si bien nuevamente en estos sucesos tan extraños que suceden en nuestra historia, no hay corroboración de quién es, pero por lo menos se puede pensar que López Jordán y sus adeptos instigaron o dieron a entender que Urquiza ya era una figura acabada, ¿no? Es decir, el periodismo, eso se ve. Esto le supone a Hernández tener que exiliarse a Río Grande do Sul, estar exiliado, y recién va a volver a Buenos Aires con intermediación de un amigo en 1872, con la prohibición, digamos, y la promesa explícita de él de que no va a participar en el periodismo combativo, y según su propia decir y la leyenda creada, escribe en un hotel argentino donde está el gaucho Martín Fierro. Hasta acá tengo entonces lo que he hecho muy sucintamente es la visión del periodismo de Hernández del 72. Dije que la otra hipótesis de Tulio Alperín-Dongui es que renueva la gauchesca. Entonces me voy a traer la otra línea de pensamiento. A mí, para pensar la gauchesca, hoy recién hablaba con ellos que uno va cambiando de lecturas y de visión bueno, actualmente quizá el que me resulta más productivo para pensar la gauchesca es Ángel Rama, en un texto, ya tiene sus años, es del año 77, o sea, él tiene 77 ahora, 50 años prácticamente, el artículo, pero me sigue pareciendo, porque ahí en el 77 Rama hace dos o tres cosas que a mí me resultan muy interesantes. Una, cuestionar lo que se estaba haciendo hasta por lo menos fines de los años 60, que es que cada estudio de la gauchesca suponía un estudio de la etimología del gaucho, de las costumbres, de la religión del gaucho. Es decir, que yo consideraba que estudiar la gauchesca era estudiar al gaucho, ¿no? El que viene a decir, señores, tenemos que salir de ese lugar común, uno de los primeros que viene a insistir en eso va a ser Ángel Rama. Hay otros, pero bueno, a mí me sirve mucho. Pero, claro, él dice, y tiene razón, en las conferencias de Lugones supusieron un estudio del referente que de algún modo era muy difícil de sortear. Pero entonces se dedica, estoy pensando sobre todo en el artículo, les digo, el publicado por la Biblioteca Ayacucho, es decir, la introducción de la antología, ¿no? A mí es el artículo de Rama que más me gusta. Él entonces
empieza a pensar, bueno, ¿qué tengo que considerar cuando hablo de la gauchesca? En primer lugar, que los autores de la literatura gauchesca, ahora ya lo tenemos como un lugar común, creo yo, ¿no? Que no fueron en su inmensa mayoría gauchos, sino hombres de la ciudad con niveles educativos diversos, no todos tienen el mismo nivel educativo, muy variados, pero nunca confundibles con el del gaucho, con el del analfabetismo del gaucho. Eso en primer lugar. Asumen el oficio de escritores, es decir, se ven como escritores, aunque no se ocuparon nunca de, digamos, y la crítica del siglo XIX de algún modo los consideró, los menospreció, los consideró como de segunda categoría. En segundo lugar, Rama también habla de la necesidad de problematizar la categoría o historizar la categoría, porque es verdad, nosotros solemos decir gauchesca y hacemos como un corte horizontal, y habría que empezar a hacer un corte también diacrónico. No es lo mismo la gauchesca de Hidalgo que la gauchesca de Hernández o de Ascazú. Uno incluso podría hacer jugar categorías de la historia literaria y decir, bueno, yo tengo en Ascazú un gauchesco romántico, tengo en Hidalgo un gauchesco neoclásico, tengo en Hernández un gauchesco realista, digamos, tendría que problematizar. Es también lugar común de todos los gauchescos que todos consideraron que la modestia de sus obras, lo ejemplifico con Hernández en la carta prólogo, a la que ahora vamos a ir. En la carta prólogo a José Zoilo Míguez de 1872, Hernández dice: el pobre Martín Fierro, acobija al pobre Martín Fierro, ¿no? Es decir, siempre la idea es de que de algún modo estos textos no pueden entrar en competencia con la literatura culta, o aparentemente no podrían entrar en competencia con la literatura culta. Y ahí, acá, a raíz de esto viene lo que Rama considera, yo humildemente coincido con él, la opción fundamental de la gauchesca que hicieron todos los gauchescos, que fue la de elegir un público. La de elegir realmente, es decir, de algún modo, fue que su estética y su poética iba a estar regida por una decisión de quién iba a ser el público. Ese público, que tampoco lo puede homogeneizar, porque por ahí es el soldado del regimiento en Hidalgo, es el soldado antirrocista en Ascasubi, pero de algún modo hay una opción no hacia el público letrado que está mirando las grandes ciudades de Europa, etcétera, sino que hay una opción hacia otra posibilidad, otro público. La opción del público es determinante en otras elecciones, en el personaje, en las situaciones, en la lengua, en el emisor, es decir, esa opción del público va a ir de algún modo guiando otras elecciones que hacen los gauchescos. Y entonces, y sin que esto opte para que haya ideologías diferentes. Es decir, evidentemente no es que todos los gauchescos tengan, es decir, no es que todos manejen una consonancia entre público e ideología. Por momentos hay disonancias, y lo vamos a ver en la primera y la segunda parte de Martín Fierro, donde evidentemente hay una parte donde yo una parte se la dirijo a un público, otra, pero lo que sí hay es una noción de un público o de un receptor que evidentemente va a guiar otras elecciones, por ejemplo, en segunda instancia, la elección de la lengua, en la que no me voy a detener, pero porque esta elección de un público, así como determina situaciones, determina personajes, bueno, determina la lengua. No me voy a detener demasiado, pero todos sabemos que también se ha debatido mucho qué sea esto de la lengua de los gauchescos. Y evidentemente a esta altura todos coincidimos, creo, en que no es la lengua de los gauchos,
que es un artificio literario, en que son conscientes de que están tratando de crear una lengua al modo de, ¿no? Y que por eso van a ver, y ahora bueno, ustedes tienen material acá de sobra para ver que con todas estas ediciones que han vuelto a reeditar manuscritos, uno ve el proceso digamos, de amañamiento de la lengua para agaucharla la lengua, ¿no? De algún modo, eso, en ese sentido, los trabajos también del profesor Pedro Luis Barcia, en ver ya en los manuscritos de Hidalgo como los primeros prácticamente no tienen lo que nosotros consideramos gauchesca, y ahora el trabajo de Vidal Lois, la edición de archivos del Martín Fierro es clara, porque uno va viendo, al recuperar manuscritos, uno va viendo el trabajo de corrección del autor. Entonces, bueno, quiere decir, ¿para qué usaron la lengua? Ahora, en esta larga historia de la gauchesca, yo tengo el periodista, tengo la gauchesca, que incorporó Hernández con su texto de 1872. En un artículo mucho más reciente, que es el de Jorge Rivera, referirse al Martín Fierro, observa, y ustedes tienen acá que, bueno, la primera edición del 72 es un folletín de 78 páginas escrito a 2 columnas con papel de diario, que evidentemente está haciendo, al optar por esta forma, evidentemente, está optando por puntos de venta, puntos de circulación, está optando por un destinatario, y esto queda claro en el prólogo que él hace después, en la edición del 74, es decir, todavía no tenemos la segunda parte, pero cuando hace la del 74, del poema del 72, él en el prólogo afirma que no considera el folleto como una degeneración del libro, sino como un instrumento de mejorización de los sectores postergados de la sociedad. Es decir, es claro que él está haciendo esa opción, que no es que no tenía dinero y después no directamente. Esa misma idea de mejorización de los sectores va a estar en el prólogo que a mí me gusta menos, pero en el prólogo de Las Cuatro Palabras con mis lectores, es decir, el prólogo de 1879, ¿no? Mientras tanto, ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Entre el 72 y ¿qué ha pasado con este folleto? Yo les comentaba recién que el folleto se vendía a 10 pesos. Cuando un ejemplar del Mosquito salía a 13, o sea que no es mucho. Y cuando bueno, no sé qué es mucho o qué es poco, ¿no? Pero cuando un jornalero mensualizado ganaba entre 150 y 300 pesos. No estoy hablando de pesos fuertes, pesos corrientes. No me pregunten bien a qué equivalía. Pero evidentemente el precio también debe haber incidido en el rápido agotamiento. Unos 2 meses la primera edición se agota. Y aparte, a esto hay que sumarle lo que marca Raúl Dorra, que me parece interesante, que aparte de las ediciones aceptadas por Hernández, incluso unos años antes de morir ya va a ganar un juicio por una edición que no está autorizada, digamos que no le paga copyright, pero hay un montón de ediciones no autorizadas. Quiere decir, una de las primeras cosas que aporta es una popularidad cuando fíjense que el último gran gauchesco que teníamos es 1866, Fausto, que había sido publicado en el Correo del Domingo, es decir, en otra... Bueno, entonces, en primer lugar yo tengo esa metamorfosis, pero yo creo que en el texto, si lo considero entero, y antes de irme a los prólogos, si quiero cerrar este tema, también tengo que ver que hay una metamorfosis, porque yo hablé de metamorfosis y clausura. Y lo voy a decir muy sintéticamente. Después voy a volver al concepto, pero acá muy sintéticamente. El texto se inicia con un "aquí me pongo a cantar",
donde el acto estético fundante es el canto. Pero la vuelta termina, casi una de las últimas estrofas, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté. Y hago con las estrofas lo que vamos a ver en los prólogos. Es decir, ahí clausuré un poco la oralidad y el receptor. No estoy hablando ya de aquí me pongo a cantar, sino estoy hablando de libro. No sé si... Ese cambio ya lo vamos a ver ahora cuando vayamos, pero como para terminar estas dos metamorfosis, ¿no? de las que hablo. Ahí, evidentemente, esa es una de las... Debe ser empezando del final, la sexta estrofa, es una de las que termina el Martín Fierro. Y evidentemente, si yo hablo de que, porque parecería que Hernández llega a la gauchesca, es una expresión, es verdad, la gauchesca, prácticamente. Después puedo decir gauchesca culta, que no, a mi juicio no existe, no, digamos, pero evidentemente está. Bueno, me vuelvo para atrás, lo clausuré, pero me vuelvo a 1872. 1872 vimos, publica, voy al prólogo de 1872. El prólogo tiene una forma epistolar. Una epístola es una comunicación a distancia, mediada. Y aparte, ¿a quién me dirijo? A José Zoilo Miguens. Este prólogo de 1872 va a marcar algo que a mi juicio es muy extraño, porque en realidad es como si él tuviera la necesidad, es decir, el receptor explícito es Zoilo Miguens. Zoilo Miguens había sido juez de campaña y había, creo que lo pone bajo su amparo porque había hecho una encendida defensa del gaucho frente a los atropellos de las autoridades, etc. Por lo tanto, pero de algún modo, la carta permite pensar también, y esto es a mi juicio, en mis lecturas de vieja, como digo ahora, cada vez me extraña más, porque a mí, de algún modo, la carta me permite pensar que él está, y que de hecho ha elegido un receptor, es el gaucho, pero también le está hablando a los políticos por los que debatía en los periódicos, ¿no? Es decir, si uno mira la carta prólogo, ¿no? Me estoy refiriendo, él en primer lugar presenta al gaucho y al poema. Plantea que los dos necesitan protección. Esto no se lo está planteando al gaucho, ¿no? La protección no es del gaucho. En segundo lugar, cuando se refiere al gaucho abundan, pensé si se las traía impresa, pero bueno, más o menos pero cuando se refiere al gaucho en toda la carta prólogo, que es una hoja, se refiere con una serie de construcciones nominales como clase desheredada, pobre gaucho, imperfecciones, hijos de una naturaleza que la educación no ha pulido. Después insiste en el estilo del gaucho, de que él ha copiado, por eso yo les decía que hay cierto realismo, que ha intentado copiar y presentarlo, y esto a mi juicio también es muy importante por la lectura que después hace el Centenario, de la que hoy no me voy a referir, pero que es, piénsenlo. Hernández en la carta prólogo de 1872 dice que va a presentar al gaucho con virtudes y defectos. No va a ser un héroe del gaucho, ¿no? Digamos, él habla bien claro de que lo va a presentar virtudes y defectos. Pero, sobre todo, después termina diciendo, bueno, inserta el texto en la gauchesca, dice, bueno, me hubiera resultado más fácil si yo hubiera puesto un gaucho que va al teatro y nos reímos, clara alusión a Estanislao del Campo, clarísima, ¿no? O un gaucho que va a las fiestas mayas del 25, clara alusión, es decir, está marcando que él quiere hacer otra cosa, pero básicamente dice, bueno, usted sabe, dice, que esto que he emprendido es más difícil de lo que puede parecer. Es decir, evidentemente le tengo que presentar al gaucho a una clase que no lo entiende. Ahora, cuando yo después entro en el texto y empiezo con el aquí me pongo a cantar, evidentemente
receptor que parece estar en ese primer canto y en ese hecho estético constitutivo que es el canto, parece ser el gaucho mismo. Pero si empiezo a transitar el texto, me voy dando cuenta que por momentos en el texto aparece también que voy dirigiendo mi defensa del gaucho, no solo al gaucho que conoce la situación, sino a mis pares políticos o de la ciudad que quizá no entienden demasiado. Voy a dar un ejemplo solo de... me voy a situar solamente, porque yo voy mirando la hora, también para no cansarlos. En el canto octavo de la ida, ubico un poquito, contextualizo. En el canto octavo de la ida, Martín Fierro ya ha ido a la frontera, ya ha desertado, ya ha vuelto y ha jurado de ser más malo que una fiera, ya se emborrachó, mató primero al negro y después al gaucho compadrito, y bueno, y está como desertor, gaucho alzado en el campo. Y entonces empieza a hacer una reflexión sobre qué es ser gaucho, cuál es la... Y acá, bueno, lo leo lo estaba buscando en el texto, pero lo llaman gaucho mamao si lo pillan divertido, y que es mal entretenido si en un baile lo sorprenden, hace mal si se defiende y si no, se ve perdido. Y unas estrofas más adelante dicen: nada gana en la paz y es el primero en la guerra, no le perdonan si yerra, que no saben perdonar, porque el gaucho en esta tierra solo sirve para votar. Si uno aguanta es gaucho bruto, si no aguanta es gaucho malo, dele azote, dele palo. Ahí dele azote, dele palo pone directamente las palabras del gobierno o de la autoridad para el gaucho. Entonces, evidentemente, el receptor de estas calificaciones, de estos, podríamos citar muchos otros, pero el receptor no son los gauchos, evidentemente, sino que se está dividiendo, ¿no?, la recepción, porque la situación de oralidad me hace pensar en gauchos que están recibiendo esto. Pero acá, evidentemente, hay algo, ¿no? Es decir, el poema de 1872, yo creo que vamos oscilando entre el receptor gaucho, que evidentemente se sintió identificado con el poema, de ahí la gran cantidad de ediciones, de ahí la popularidad del poema, etc. Y por otro lado, el receptor, el político, que tiene que entender esta realidad del gaucho. Es interesante y recién vi, y es tan hermosa en estas ilustraciones, consideramos que el canto es el acto estético constitutivo del poema, recordar que el final de la ida termina con la ruptura de la guitarra, y realmente la ilustración de la ruptura de la guitarra es hermosa, la vi recién, ¿no? Pero no solo, y acá también creo que nos genera otro problema el gaucho cruz. El gaucho cruz está tratado por la crítica tan vapuleado por Ezequiel Martínez Estrada, que digamos tan discutido. Pero el gaucho cruz, que ojo, distinto de Fierro, no tiene la posibilidad del regreso, porque va a morir en las tonterías. Tampoco tuvo la posibilidad de regreso a su rancho. Fierro regresa al rancho y lo ve en Tapera. Cruz se va por otro motivo, traición de la mujer, pero nunca regresa al rancho. Y las últimas estrofas del relato de Cruz creo que también nos ponen en esto de que nuevamente el receptor vuelve a ser los políticos más que los gauchos. Miren lo que dice Cruz al final. Todos se vuelven proyectos, él está viendo qué hacen las autoridades, todos se vuelven proyectos de colonias y carriles, y tirar la plata a miles en los gringos enganchados, mientras al pobre soldado le pelan la chaucha a miles, ¿no? Van viendo, creo que se advierte que sigue siendo siempre la crítica a ciertas políticas Bueno, ¿qué pasa entre el 72 y el 79? Sintetizo bastante. En el 72, la vida trajinada de Hernández, bueno, sigue con el periodismo, distintos periodismos,
En el 78 compra una librería, en el 75, antes del 78 que lo omití, vuelve a publicar La vida del Chacho, pero es otra vida del Chacho. Está muy limada de muchas asperezas, ¿no? Evidentemente él está empezando a aceptar cierta política de conciliación. Sigue, sí, en el 79, acuérdense que está el lanzamiento de Mitre, etc. Bueno, tiene una postura muy dura contra Mitre y una decidida adhesión a la política de Avellaneda. Mientras tanto, el poema ha ido multiplicando sus ediciones. Voy a omitir, porque veo la hora, voy a omitir los juicios críticos acá. La crítica, voy a hacer una síntesis nada más. La crítica suele dividirse. Rubinich, por ejemplo, dice: no hubo ninguna recepción crítica de parte de la cultura letrada del Martín Fierro de 1872. Sarlo y Gramuglio, en un artículo posterior a Rubinich, discuten un poquito y dicen sí hubo recepción y dan, pero es verdad, Sarlo y Gramuglio trabajan con el poema entero, 72 y 79, y no distinguen bien entre qué 72 y qué 79. Entonces creo que posiblemente, y cuando uno va mirando, yo las voy a omitir, pero uno va mirando los juicios, casi todos son de posterior al 79, ¿no? Digamos a cuando él ya tiene el libro entero. Bueno, la cuestión, omito todo eso y me voy al cambio fundamental del 79, que hoy lo hablábamos. En el 79, desde el prólogo mismo se advierte un cambio. Yo si tomo el 79, el prólogo del 79, el otro era una carta, prólogo. En el 79 empezamos con un diálogo, 4 palabras de conversación con los lectores. Primero, el diálogo es interno. Segundo, no hay mediación. Tercero, sé que tengo lectores ahora, porque de hecho los tengo. Cuarto, podría seguir. Cuarto, él mismo hay una mirada hacia la recepción y la acogida que ha tenido en el público, habla de las ediciones, la cantidad de ediciones. El otro era un folleto, ahora me habla de la editorial Coni que va a publicar el texto, es decir, hay una conciencia distinta, ya no es un folleto, habla de dibujos que acompañan, o sea, hay todo un proceso casi de propaganda, diría yo, ¿no? Pero insiste con la idea, esto lo rescato porque es una de las cosas que mantiene, insiste la idea de gaucho con defectos y virtudes, pero ahora explícitamente, más que de denuncia, habla de educación del gaucho, ¿no? Y habla en términos de libro más que de poema. Es decir, él se refiere a su propio texto en este prólogo más como libro, porque habla incluso de la posibilidad de que aprendan por el gusto de la lectura, aprendan a leer, se alfabeticen, etc. Es decir, se ha producido un cambio fundamental en el autor. Incluso, ya que estamos en azul, al final de esto habla de cuál ha sido la recepción en los periódicos. Lo tienen este periódico, ¿no? Y habla de El Heraldo del Azul, ¿no? Lo tienen. Bueno, digo, ay, no lo vi nunca, digo, tengo que ir y bueno, habla de cómo lo ha recibido El Heraldo del Azul, etc. Entonces, evidentemente, en el autor ha habido un cambio en su visión. ¿Qué pasa con el personaje? Sí, coincido. Veo las caras de acá ahí. Entonces, ¿qué le pasa al personaje? Claro, yo para pensar en qué le pasa al personaje me voy a ir al canto 13 de 1872. Me voy a ir al canto 13, me siguen, ¿no? Cuando yo voy y vengo. El canto 13, Fierro retomaba el canto después de la intervención de Cruz. Y decidía que de este infierno se iba. Palabra infierno. Se iba. ¿No? Verso 2186 de la 1872. Me voy. ¿No? Porque la frontera es un infierno. Y además advierte que el gobierno no llega a las tolderías.
Y que por lo tanto la descripción que hace de las tolderías señala, yo diría, cierta solidaridad con el indio, al que nunca ha representado muy bien, pero en esto dice: allá habrá seguridad, ya que aquí no la tenemos, menos males pasaremos y ha de haber grande alegría el día que nos descolguemos en alguna toldería. Allá no hay que trabajar, vive uno como señor, de cuando en cuando un malón, y si de él sale con vida, lo pasa echado panza arriba mirando dar vuelta el sol. Este Fierro en el 72. La Vuelta deslegitimiza esta decisión, porque en la Vuelta las estrofas, yo diría que en el plano del discurso deslegitima la ida, porque retoma el canto, rompió la guitarra, retoma el canto. Y retoma el canto y hace algo muy interesante. Viene uno como dormido cuando viene del desierto. Veré si al templar el instrumento voy a ver si me despierto, dice. Y el despertar y el volver es volver a cantar, ¿no? Pero, por otro lado, aunque insiste, yo canto opinando, que es mi modo de cantar, ¿no? O sea que vuelve, pero enseguida en el plano de la historia, en el verso... voy a ver si me dejan trabajar, ¿no? Es decir, de algún modo, estoy buscando el número del verso, pero bueno, no quiero darme tiempo, pero bueno, voy a ver si me dejan, acá está, 135 del primer canto. He visto rodar la bola, al fin no sé qué, al fin de tanto rodar me he decidido a venir, a ver si puedo vivir y me dejan trabajar. Después va a decir infierno por infierno, prefiero el de la frontera. Entonces, evidentemente el tono desde el comienzo es realmente diferente al de la ida. Hay una ambigüedad muy grande, y si bien mantiene ciertas valorizaciones estéticas, evidentemente hay como una domesticar al gaucho, como domarlo, ver si puedo insertarme en esta... dejar mi condición de outsider, y esto se concreta más en los consejos. Si del primer canto de la Vuelta me voy al 32 de los consejos, el trabajar es la ley, dice, porque es preciso adquirir, no se expongan a sufrir una triste situación, sangra mucho el corazón del que tiene que pedir. No voy a ir a todos, pero otro obedece el que obedece y será bueno el que no. Hay una sumisión a una actitud que le va a molestar muchísimo a Martínez Estrada, por ejemplo, es una actitud pero que incluso yo veo que está el juego de intentar cambiarlo, que es un punto que me parece que la crítica no ha explorado demasiado desde esta perspectiva, y me parece que lo podemos pensar. Y ya voy terminando, no se preocupen, que es que en la payada las denuncias sobre la ley no las ponen en boca de Fierro. A Fierro la payada lo único que le deja es definir qué es la unidad, la medida, la cantidad, o sea, definiciones abstractas, no históricas, no concretas en la denuncia. Y es el Moreno que cuando tiene que definir la ley, dice: la ley es tela de araña, nunca atrapa, ¿no? Acá aplican la del embudo, o sea que ni siquiera. A mí esto últimamente me ha llamado la atención, porque digo, siempre lo pensé más en los consejos, y ahora digo, esta ambigüedad del último Martín Fierro, que confieso, antes me convencía más que ahora. Sí, me he hecho más, no sé, más rebelde no creo con la vejez. Pero bueno, esta ambigüedad del personaje, insisto, ya está en los temas que yo como autor le dejo desarrollar, porque si uno pensara quién puede hablar de la ley, ¿quién podría hablar de la ley y de las injusticias? Fundamentalmente Fierro. Y en esa hermosa definición de la ley, que creo que es la definición del poema, la definición de la ley se la deja en la payada al Moreno, al que aparte pierde la payada, de algún modo, y
y pierde la batallada porque no sabe qué trabajo se hace en tal día, tal otro. Es decir, yo veo una domesticación del gaucho muy grande acá. Esto no soy la primera en pensar las ambigüedades, y ya con esto concluyo. Evidentemente podríamos citar a Borges, podríamos citar a muchísimos. Voy a tomar una sola cosa de Borges, no voy a tomar cómo él lee esto, porque también es interesante que, por ejemplo, Borges también cuestionó en ese magnífico cuento, que es una lectura de Martín Fierro, que es El fin, él lee y nos plantea un Fierro hipócrita, si se quiere, ¿no? Que ha dado... Pero no, me voy a quedar en una cita de Borges, para ir en realidad a una cita que me gusta mucho para terminar, que no es de Borges. Borges en muchos momentos habló de que la representación de Fierro era la de un asesino, pendenciero, borracho, calificativos, y dice él mismo, calificativos que si los juzgamos por los actos que cometió, son incontestables. Y más de una vez en entrevistas, no en sus ensayos, más entrevistas, pero todos conocemos que ha dicho, bueno, si nuestro libro de cabecera fuera el Facundo, nuestro destino sería posiblemente diferente. Yo quisiera terminar con esto, no sé si es, con una cita de Dorra, y con esto termino, realmente prometo. Dorra reflexiona sobre todos los problemas que propone la lectura de Martín Fierro, sobre estas idas y venidas del autor, sobre estas inconsistencias que parece tener el personaje, y concluye un artículo diciendo esto, y con esto concluyo yo también. Lo que podemos decir, le cambié nada más una partecita, lo que podemos decir es que hay un libro en las letras argentinas que desde ya más de 140 años insiste en confundirse con nosotros, y que su misma intimidad nos impide saber si elegirlo fue un error o fue una gracia inevitable. Tanto se parece a nosotros que el hecho de que esté rebosante de contradicciones y ambigüedades e incoherencias nos resulta un detalle, en todo caso, irrelevante.